El amuleto que estamos regalando está personalizado especialmente para la persona que lo usará. Es gratis y, si quieres uno, escríbenos. Recuerda que solo tenemos una cantidad limitada de amuletos para regalar. El envío del amuleto y también el amuleto son gratis. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita. Era una noche oscura y silenciosa, y la niebla cubría el pueblo como un velo de muerte. Caminaba por las calles desiertas, sintiendo el frío calar mis huesos. Las luces de los faroles, parpadeantes y débiles, apenas ofrecían consuelo. La atmósfera era opresiva, como si el aire estuviera cargado de secretos inconfesables. De repente, un susurro me atrapó, un murmullo indistinto que parecía provenir de la niebla misma. Me detuve. ¿Era mi imaginación o realmente había alguien más? La voz era apenas un eco, un llamado que se desvanecía antes de poder entenderlo. Ven, decía, míralo. Una extraña curiosidad me empujó hacia adelante, y con cada paso que daba, el susurro se intensificaba, resonando en mi mente como un mantra inquietante. La niebla se arremolinaba a mi alrededor, y una sensación de ser observado me invadía. Miré a mi alrededor, pero no había nadie, solo la niebla y el eco de aquel extraño murmullo. Al avanzar, vi una sombra en la distancia. Era una figura indistinta. Sus contornos se mezclaban con la bruma, y aunque su forma era confusa, había algo aterrador en su presencia. El susurro se transformó en un grito ahogado que se perdía en el viento. Sin pensar, comencé a seguir la figura. La curiosidad había superado mi miedo, y pronto me encontré en un callejón estrecho. Allí, el aire era más denso, como si la niebla tuviera vida propia. En el fondo, vi un espejo roto, su superficie reflejando fragmentos distorsionados de mi propio rostro. Miré con horror, y detrás de mí, la figura apareció más cerca, ahora mucho más definida. El frío se intensificó, y la figura alargó una mano hacia mí. Míralo, susurró, y en ese instante, el espejo comenzó a brillar. Vi imágenes fugaces, rostros en la niebla, personas atrapadas, gritos silenciados. Comprendí que lo que estaba viendo no eran simples reflejos, sino almas perdidas, capturadas por el hombre sin rostro. Mi corazón latía con fuerza. No solo estaba en un juego aterrador, sino que había caído en un ciclo del que no sabía cómo escapar. Sin poder evitarlo, grité, y el eco retumbó en la oscuridad, pero no había respuesta. La figura se acercó aún más, y con cada paso, el miedo se apoderaba de mí. ¿Por qué has venido?, preguntó la figura. Su voz era un eco de tristeza y desesperación. La niebla comenzó a arremolinarse más intensamente, y sentí que mi mente se nublaba. No sé, logré articular, sintiendo que la confusión y el miedo se apoderaban de mí. La figura sonrió, pero no era una sonrisa amable. Estás más cerca de lo que crees, dijo. En ese momento, el espejo comenzó a brillar con más intensidad, y las imágenes volvieron a inundar mi mente. Rostros familiares que habían desaparecido, almas atrapadas en un tormento eterno. Los recuerdos empezaron a surgir. Personas que conocía, amigos y familiares que habían sido tragados por la niebla. Me di cuenta de que cada uno de ellos había caído en sus propios miedos, sus ansiedades, y ahora estaban atrapados en un ciclo del que no podían escapar. La figura se acercó más, y sentí que no solo era un espectador, era un partícipe en esta pesadilla. «Mira», grité, señalando el espejo. La imagen de mi propia cara se había distorsionado. Mis ojos reflejaban terror. «¿Qué quieres de mí?», exigí saber, sintiendo que cada palabra que salía de mi boca se perdía en el eco de la niebla. La figura solo sonrió, y en su mirada había una mezcla de compasión y burla. «La verdad siempre tiene un precio», susurró,
antes de desaparecer en la bruma. Estaba solo, rodeado de una niebla que se volvía cada vez más espesa. Era yo el siguiente en ser atrapado. Sin poder soportarlo más, giré sobre mis talones y comencé a correr. Pero la niebla parecía moverse con mis pasos. Cada sombra se alargaba y el frío se adhirió a mi piel como una segunda piel. Mientras corría, la sensación de ser observado crecía y comprendí que la figura no se iría. Me había marcado y aunque lograra escapar esa noche, siempre estaría acechando en la oscuridad. Los días que siguieron fueron una tormenta de confusión y terror. La figura sin rostro no me abandonaba y cada sombra parecía tener vida propia. En cada esquina, en cada calle, la niebla parecía susurrar mi nombre. Intenté ignorar lo que había visto, pero la realidad era ineludible. La imagen del espejo y la voz del hombre sin rostro seguían atormentándome. Era como si el pueblo mismo se hubiera vuelto contra mí, sus habitantes esquivando mis miradas, como si supieran que algo en mí había cambiado. Una noche, incapaz de soportar la presión y el miedo, decidí regresar al callejón. La niebla era más espesa que nunca y el aire parecía vibrar con una energía oscura. Al llegar al espejo roto, mi reflejo era un caos de luces y sombras. Miré hacia atrás y allí estaba la figura, más cercana que antes, sus ojos vacíos fijos en mí. «Has regresado», dijo, y en su voz había un eco de esperanza y desesperación. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, mi voz temblando de incertidumbre. La figura sonrió y un escalofrío recorrió mi espalda. «No temas. Tienes un papel en esta historia, un destino que cumplir». El espejo comenzó a brillar y de repente las imágenes comenzaron a fluir de él. Escenas de terror, sombras danzantes, rostros en la niebla, personas que habían sido tragadas y nunca regresaron. Las visiones se tornaron más intensas y vi a personas que conocía, amigos y familiares, atrapados en un ciclo de desesperación. Recordé momentos que había olvidado, palabras no dichas, decisiones tomadas en un instante de ira, oportunidades perdidas. La culpa me envolvía y la figura se acercó más, como un depredador a su presa. «No solo son sus almas las que están atrapadas, tú también lo estás», susurró. El espejo brilló con más intensidad y vi a cada una de las almas atrapadas, sus ojos vacíos reflejando dolor y miedo. Comprendí que había una conexión entre ellos y yo. Si no hacía algo, terminaría como ellos, perdido en la niebla, mi alma condenada a vagar sin rumbo. Desesperado, cerré los ojos y traté de recordar cada historia que había escuchado. «No puedo rendirme», me dije, abriendo los ojos con renovada determinación. Miré al espejo y vi las almas acercarse a mí, suplicantes. «Estamos atrapados», murmuraban, «no nos dejes». El miedo se apoderó de mí, pero también la comprensión. Si quería liberarlos, debía enfrentar mis propios demonios. «¿Qué tengo que hacer?», grité, sintiendo que la niebla comenzaba a moverse a mi alrededor. La figura sonrió con una mezcla de tristeza y burla. «El camino hacia la verdad es peligroso, pero debes estar dispuesto a pagar el precio». La niebla se arremolinaba y un grito de liberación resonó en mi mente. «No puedo estar solo en esto», grité, y el eco de mi voz pareció resonar en el vacío. En ese instante, la figura extendió su mano hacia mí. «Tómala y juntos enfrentaremos la oscuridad». Sin pensarlo, extendí mi mano y la tomé. La conexión fue instantánea, como si un rayo hubiera atravesado la niebla. Un torrente de imágenes me inundó. Vi los rostros de quienes había perdido, sus risas, sus llantos. Sentí su desesperación, su angustia, y entendí que no solo era un espectador, sino un partícipe en esta historia. «Ayúdanos»,
gritaban las almas, y su dolor se convirtió en mi dolor. En ese momento, comprendí que debía enfrentar la verdad de mi pasado para poder liberarlos. La niebla comenzó a despejarse lentamente, y un hilo de luz se formó en medio de la oscuridad. Pero el hombre sin rostro observaba, su risa resonando en mis oídos como un eco del más allá. Debía encontrar el valor para enfrentar lo que había temido durante tanto tiempo. Con cada imagen que pasaba ante mis ojos, sabía que la única forma de liberarme a mí mismo y a ellos era enfrentar la oscuridad que me había perseguido. No me rendiré, dije, mi voz resonando con fuerza en la noche. La figura sonrió, y en ese momento supe que la batalla apenas comenzaba. La niebla se espesaba, y las almas perdidas comenzaban a manifestarse una tras otra. Era un espectáculo aterrador. Sus rostros estaban marcados por el dolor, sus ojos vacíos reflejaban una desesperación infinita. ¿Qué has hecho?, murmuraban. Sentí que sus gritos resonaban dentro de mí, y el hombre sin rostro observaba, disfrutando de mi tormento. La figura se erguía en la niebla, imponente. Tienes una opción, dijo. Queda un camino para ti, pero es uno que muchos temen tomar. Miré el espejo y entendí que no podía seguir huyendo. Debía asumir la carga de aquellos que había perdido, aunque eso significara convertirme en una sombra más. Muéstrame, grité. En ese instante, el espejo se iluminó y el paisaje cambió. Vi visiones de las almas que se desvanecían, atrapadas en un laberinto de niebla y sombras. Cada uno de sus miedos se manifestaba ante mí, y su dolor me atravesaba como dagas. Sentí que la niebla me envolvía, haciéndome más pesado, como si cada momento que pasaba allí me acercara más a la condena. Al dar un paso hacia el espejo, la figura me detuvo. ¿Estás seguro de que deseas ver la verdad? Cada revelación lleva un precio. Sin dudar, asentí. El aire se tornó helado y el espejo comenzó a mostrarme no solo las almas perdidas, sino también mi propio pasado. Recorrí momentos olvidados, decisiones erradas, palabras no dichas, amistades traicionadas. Todo lo que había hecho me llevó a ese momento y la culpa me envolvió. Comprendí que no solo eran las almas las que estaban atrapadas, yo también lo estaba. Con cada visión que pasaba, el espejo me mostraba no solo lo que había perdido, sino también lo que había dejado de lado en mi vida. La conexión con las almas crecía y sentí que, a medida que ellos se perdían, yo también perdía una parte de mí. No puedo vivir con esto, grité, sintiendo que la desesperación me consumía. Pero la figura sonrió, y en su mirada había una mezcla de compasión y burla. A veces, enfrentar la verdad es la única forma de liberarse. Finalmente, me acerqué al espejo, dispuesto a cargar con el dolor. Las almas comenzaron a acercarse a mí, y por un breve instante sentí su energía fluir. No están solos, repetí, y en ese momento la niebla comenzó a disiparse. Sus rostros comenzaron a tomar forma, sus voces resonaban en un coro de desesperación y esperanza. El hombre sin rostro retrocedió y vi cómo la niebla se desvanecía lentamente. Las almas comenzaron a liberarse, una a una, mientras yo sostenía la carga de su dolor. La conexión se hacía más fuerte y en un instante de claridad comprendí que la lucha no era solo contra la niebla, sino contra mis propios miedos y la culpa que había llevado durante tanto tiempo. El espejo brillaba y cada reflejo que veía se convertía en una lección de vida, una oportunidad para aprender y crecer. Con un grito de liberación, la niebla se disolvió por completo y las almas, agradecidas, se desvanecieron en la oscuridad. La figura sin rostro desapareció y el silencio reinó en el callejón.
Mientras me alejaba, comprendí que había enfrentado lo inimaginable, y aunque el pueblo seguía marcado por la sombra de la niebla, había encontrado una chispa de luz en medio de la oscuridad. Sabía que la batalla había terminado por ahora, pero el recuerdo del hombre sin rostro seguiría acechándome. En cada sombra, en cada rincón oscuro, su eco permanecería como un recordatorio constante de que la lucha nunca termina. La niebla podía regresar, y quizás yo también, pero por ahora había encontrado un momento de paz, una pequeña victoria en un mundo plagado de sombras.